Hola, hola, aquí estamos para seguir estudiando el funcionamiento del cerebro, cómo mejorar su funcionamiento y cómo entrenarlo para que sea el buen soporte que debe ser de nuestras decisiones, de nuestros comportamientos y de nuestras conductas. Vamos a la clase de hoy. Hoy nos toca trabajar neuronas y redes neuronales, su estimulación, su funcionamiento y de qué manera perfeccionar ese funcionamiento. Entendiendo que las redes neuronales son algo así como la construcción de nuestro cerebro. Definitivamente, de las redes neuronales dependen nuestras decisiones, nuestras conductas, nuestros comportamientos. Y eso nos lleva entonces a entender que las diferencias entre unos y otros justamente son las redes neuronales que hemos hecho en nuestro cerebro. Lo que indica la inteligencia que tienes es tu estructura de redes neuronales. Por eso es tan importante conocer cómo funciona y conocer cómo entrenar justamente este sistema neuronal. Porque las neuronas son las células que componen nuestro cerebro. Por eso hablamos de construir nuestro cerebro a través de las redes neuronales y las neuronas. Una o más neuronas conectadas entre sí conforman las redes neuronales. Pueden ser de 2, de 3, de 10, de 100. Depende de la riqueza de estimulación que hayas hecho para conformar redes más amplias en cantidad y calidad. Las neuronas interactúan constantemente. Van creando redes neuronales. Lo hacen mediante un proceso de sinapsis o de conexión sináptica. Por eso hablamos de botón sináptico, el punto de conexión entre una neurona y la otra. El cerebro, entonces, se modifica a sí mismo segundo a segundo, lo quieras tú o no lo quieras, porque definitivamente cualquier percepción, cualquier estimulación provoca un cambio o un ajuste o una conexión nueva. Esa interactuación con el entorno, con el ambioma, con todo lo que entorna a tu actividad, va produciendo en el cerebro modificaciones a través de las redes neuronales. Fíjate que en 1 milímetro cúbico de sustancia gris, de esa corteza cerebral, hay aproximadamente 50.000 neuronas y eso genera gran cantidad de sinapsis, cada una de ellas. El cerebro tiene billones de contactos que van formando redes neuronales. Por eso hablamos de una cantidad importantísima de conexiones neuronales, más que cualquier ordenador, cualquier computador que se haya inventado por el ser humano. Las redes neuronales se crean a partir de estímulos. Por eso es tan importante aprender a percibir, aprender a concentrar la atención, aprender a focalizar la atención. Porque esos estímulos activan neuronas a generar una conexión y formar una red, hacer una comunicación entre ellas. Por eso decimos que el cerebro percibe, el cerebro procesa, el cerebro graba, memoriza en redes neuronales y va construyendo de esa manera toda una plataforma de conexiones que nos provocan ciertas preguntas. ¿Podemos estimular y entrenar en nuestro cerebro? ¿Podemos dirigir y ampliar nuestras redes neuronales a lo largo de la vida? ¿Podemos hacer nacer nuevas neuronas? Porque nuestras redes neuronales dependen de nuestros aprendizajes, de nuestras experiencias, de nuestras estimulaciones, de todo lo que percibimos de nuestro entorno y de todo lo que hacemos nosotros mismos. Por eso decimos de nuestra capacidad de crearlas, nuestra imaginación va creando conexiones neuronales. Por eso hablamos de un cerebro cual lamparilla, que se activa energéticamente. Porque esto se llama neuroplasticidad, la capacidad, habilidad de cambiar y ajustar y mejorar que tiene nuestro cerebro a poco que lo dirijamos adecuadamente. De lo contrario, irá a la deriva de una estimulación cualquiera que generará una red neuronal que te condicionará una decisión a futuro. Por eso es bueno e importante este concepto de autodirección de las conexiones neuronales. Todas las experiencias que vivimos, todos los aprendizajes que hacemos, dejan huellas en nuestro cerebro. Huellas sinápticas y huellas psíquicas. Pero seamos claros, todas las experiencias que vivimos no significa que la experiencia tal cual nos va a influenciar, con lo cual la experiencia negativa influencia negativamente y así producir una consecuencia negativa. Todos somos árbitros de las experiencias que vivimos. Por eso decimos que la experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que tú haces con lo que te ocurre.
Hay que aprender entonces a seleccionar aquello que permitimos que estimule nuestro cerebro. Tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas. Lo que importa no son la cantidad de neuronas, con toda la inmensa cantidad que tenemos, sino que son las conexiones que se generan, porque esas neuronas tienen esa función de recibir, de procesar, de transmitir información. Y eso lo hace a través de diferentes circuitos y sistemas. Por eso hablamos de un proceso de crecimiento creciente en cantidad de conexiones neuronales, porque depende de la evolución y de la estimulación que hagamos de nuestro cerebro. Al nacer, las redes neuronales son escasas, son pequeñas. Sin embargo, con el tiempo se irán ampliando, se irán superando en cantidad, en calidad. Permanecerán estáticas, depende del contexto de vida que tengas, y también irán apareciendo nuevas según las estimulaciones diferentes nuevas que tengas. Por ejemplo, los músicos. Los músicos tienen más desarrolladas las redes neuronales relacionadas con el oído. Claro, se dedican a la música y sin embargo también con aquellas áreas motoras que se vinculan con el instrumento que tocan. Eso significa desarrollar lo que llamamos nosotros hipertrofia cerebral derivada de aquello a lo que te dedicas. Por eso es importante entonces saber dirigir la estimulación neuronal. Veamos, características de las neuronas. Son células alargadas y su característica principal, fíjate, es la excitabilidad. Y si la característica principal es la excitabilidad, quiere decir que son, por las estimulaciones, por las experiencias y aprendizajes, activables. Y esa activación va a generar conexiones. Las neuronas se clasifican en 3 categorías importantes: sensitivas, motoras, integradoras. Siendo las integradoras las que están en mayor cantidad, son las más abundantes en cuanto a cantidad. Ahora, ¿de qué se ocupan? Básicamente 3 funciones: sensoriales, motoras, integradoras, siendo las sensoriales las que permiten percibir colores, formas, rugosidades, temperaturas, texturas, sabores. Las motoras que te permiten caminar, que te permiten correr, nadar, hablar, saludar con la mano. Las integradoras, que crean redes entre las neuronas sensitivas y las motoras, transportando información. Entonces, las neuronas se ocupan de recibir y emitir impulsos y se relacionan entre sí según sus funciones. El esquema de funcionamiento es neurona presináptica, que se conecta con la neurona postsináptica en la hendidura sináptica a través de impulsos eléctricos que se generan desde la neurona presináptica. En síntesis, la sinapsis es el proceso de comunicación entre neuronas donde tenemos 2 tipos posibles de sinapsis: sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Esto es una diferencia que tiene que ver con las características. Pero reiteremos el dato curioso, importante. En 1 milímetro cúbico de sustancia gris podemos encontrar hasta 50.000 neuronas. Y la superficie de contacto entre una neurona y la otra es de 0,5 a 2 micrómetros. Superficie de contacto. Existen billones de contactos. Y esos contactos van formando redes neuronales. Cada neurona es alimentada por cientos de miles de otras neuronas y a su vez alimenta a cientos de miles de otras neuronas a su vez. Entonces, 2 tipos de conexiones dijimos: conexiones sinápticas químicas y conexiones sinápticas eléctricas. ¿Características diferentes? Claramente. Las conexiones derivadas de sinapsis eléctricas son sinapsis donde un estímulo pasa de una célula a la otra sin necesidad de intermediación química. Por ello es que su característica distintiva es la velocidad de la conexión. En las sinapsis químicas, por su parte, intervienen neurotransmisores. Hay una intermediación de neurotransmisores en la conexión entre presináptica y postsináptica. Eso entonces
implica que el ser humano, en su cerebro, puede hacer entre 100 y 500 trillones de conexiones. Comparemos, una galaxia tiene unas 100 billones de estrellas. El cerebro humano es bastante más complejo que una galaxia. Y eso lo hace absolutamente apasionante. Porque nuestro cerebro, además, reside en nuestro pasado, memorias, aprendizajes, nuestro presente, sentimientos, conciencia, personalidad, nuestro futuro, ilusiones, proyectos. Y esto deriva entonces en que estamos ante el desafío de apuntar a cuestiones superadoras. ¿Podemos corregir nuestro pasado neuronal? ¿Podemos preparar nuestro futuro neuronal? Claramente, las redes neuronales que se van conformando se pueden ir ajustando por incorporación de otros estímulos. Ese es el proceso que nosotros llamamos de perfeccionamiento del sistema neuronal. Si tú vives circunstancias negativas en un día, negativizas tu cerebro y si no haces nada, en tu noche se va a reproducir nuevamente las circunstancias negativas, experiencias negativas y va a permear sobre toda la estructura neuronal que en sueños está en superficie. Con lo cual, previo a ir a dormir, vas a tener un ejercicio en nuestras grabaciones de meditaciones, que las tienes en el campus, una meditación que se llama para la resignificación de experiencias negativas, para lograr esto, para corregir tu pasado neuronal y lograr pulir tu pasado para que sea definido positivamente. ¿Podemos preparar nuestro futuro neuronal? Pues mira, hemos dicho, en el caso del músico, que va hipertrofiando su cerebro, va generando mayor cantidad de redes neuronales asociadas con aquello a lo que se dedica. Esto significa la música, con lo cual potencia redes neuronales asociadas con el oído y asociadas con lo motoro, que tiene que las circunstancias motoras, que tiene que ver con los instrumentos que tocas. Pero fíjate qué interesante. Si tú empiezas a estimular tu cerebro con aquello a lo que quieres ir, aquello que es el futuro, aquello que estimas que será lo próximo en tu profesión o actividad laboral, vas a empezar a crear redes neuronales en aquello a lo que vas. Y vas a tener la posibilidad de preparar tu cerebro anticipadamente para estar preparado a hacer aquella actividad, aquella profesión que viene. Te vamos a poner más ejemplos a lo largo de este programa sobre este tema. Los axones son como cables que transmiten señales a grandes distancias y están recubiertos de mielina. El paso de un impulso de una neurona a la otra se denomina sinapsis, que es la conexión que hay entre una y otra. Entonces, si analizamos las partes de las mielinas, podemos hablar de las dendritas en primer lugar, que son las ramificaciones más pequeñas, son las antenas de las neuronas, son como las ramas de un árbol, son receptores de impulsos nerviosos procedentes de otras células nerviosas que se hacen a través de las conexiones sinápticas. Dendritas, entonces, como ramificaciones más pequeñas. El buen funcionamiento, la disminución o el declive de capacidades cerebrales, es decir, el mal funcionamiento, el razonamiento, la habilidad para hallar rápidamente relaciones entre los hechos está relacionado con la mielina. ¿Por qué? Porque la ausencia de mielina, que es la protección de las conexiones neuronales, interrumpe la comunicación neuronal, afecta la comunicación entre neurones. Por eso se habla de una adecuada mielinización, que es protección de las conexiones entre neuronas. Vamos construyendo redes cognitivas que contienen los aprendizajes que vas adquiriendo. El aprendizaje en realidad en el cerebro está representado por una red neuronal y cada nueva conexión es un nuevo aprendizaje. Por eso es importante ir creando más y más conexiones. Todo empieza con esta estructura en forma de árbol. Es una célula nerviosa o neurona. Esto es una neurona real, ampliada 10.000 veces. Las neuronas son los diminutos bloques de construcción del cerebro. Hacen algo sorprendente que activa todos nuestros pensamientos. Disparan un impulso eléctrico.
Increíblemente, ahora podemos ver cómo se dispara uno. Esta es la primera vez que se ha visto por televisión. La electricidad recorre la neurona a 400 kilómetros por hora. Aquí la vemos a cámara lenta. En una mínima fracción de segundo está lista para disparar de nuevo. Nuestro cerebro tiene nada menos que 100.000 millones de estas neuronas. Juntas podrían generar la suficiente electricidad para encender una bombilla. Para complicar aún más las cosas, las ramas de cada neurona están conectadas a miles de otras neuronas. Es difícil hacerse a la idea de la escala de estas conexiones. Imagínese una ciudad bulliciosa del tamaño de Nueva York. Dele a cada persona de esa ciudad 10.000 trozos de cuerda. Pídale a cada una que se ate con cada cuerda a una persona distinta. Ahora, haga la ciudad 1000 veces mayor. Ese es el increíble embrollo que llamamos cerebro. Y hay más. Adéntrese en ese laberinto, recorra una sola neurona y fíjese bien en la conexión con su vecina. Curiosamente, las neuronas no están unidas físicamente, sino que hay una diminuta separación. Para saltar este hueco, las neuronas liberan pequeñas cantidades de productos químicos cada vez que disparan. Intermediarios químicos que influyen en nuestros pensamientos. Impresionante, ¿verdad? Lo más importante del funcionamiento cerebral consiste en la transmisión de información entre neuronas. Por eso quise poner como clase importante esta, para entender que finalmente todas nuestras decisiones están sobre la plataforma dependiente de las conexiones neuronales entre neuronas. Y nosotros somos no solamente responsables, sino tenemos la capacidad de provocar más y más conexiones, lograr más y más cantidad de sinapsis, de conexiones neuronales. Células gliales. ¿Por qué son importantes? Porque nutren y sostienen a las neuronas. Las neuronas son el sustrato biológico de las funciones cerebrales, del aprendizaje, de la memoria y de otras funciones tan importantes como estas. Las glías, léase astrocitos, células de Schwann, como se llama, microglías, oligodendrocitos, generan una hipótesis interesante. Los recuerdos en el cerebro implican a las células gliales. Por eso hablamos de las glías como células del tejido nervioso con funciones auxiliares, complementando a las neuronas, porque desempeñan funciones de soporte de los sistemas neuronales, porque intervienen activamente en el procesamiento cerebral, porque cambian su expresión génica con la edad. Las glías son el soporte y la nutrición de las neuronas. Intervienen en los procesos de memoria y aprendizaje, rol clave que tienen en el proceso de comunicación entre neuronas también, y defienden a las neuronas ante lesiones y agentes patógenos que puedan existir. Células gliales, entonces, como claves en los estados asociados al dolor patológico. Importante, entonces, tomar plena conciencia respecto de nuestro sistema de células gliales, que son un poco más de la mitad del volumen del encéfalo y la médula espinal, y con un rol importante en la inteligencia. Entonces, las neuronas y las células gliales tienen una relación complementaria entre sí de tipo simbiótico. Una no puede funcionar sin la otra sin la una. Esa es la realidad de nuestro sistema de conexión. Vamos a algún par de investigaciones. Universidad de Mainz. Las neuronas escuchan a las células gliales.
descubren nuevas vías de señalización, inciden en el aprendizaje y en el procesamiento de información. Esta investigación además reveló que las células gliales no solo reciben información a través de la sinapsis, también la transmiten a las células nerviosas adyacentes. Interesante. Otra investigación de la Cornell University. El aprendizaje y la memoria adquieren en el cerebro mediante potenciación sináptica a largo plazo. Eso hace perdurar el aprendizaje. Y consiste en aumentos consecutivos y duraderos de la fuerza sináptica. Eso hace perdurable ese aprendizaje. Las células gliales tienen un papel fundamental en las dinámicas neuronales de aprendizaje y de memoria, entonces. Bien, diferencia de género. El cerebro masculino está mejor estructurado para facilitar la conectividad entre la percepción y las acciones que requieren coordinación. Las diferencias en las conexiones se acentúan entre los 14 y los 17 años. Esto es producto de una investigación entre 949 personas con edades entre 8 y 22 años. Y si vamos a otro análisis, podemos decir que las mujeres superan a los hombres en focalizar la atención, en los ejercicios de memoria, en el lenguaje y en la cognición social. Aquí surge la pregunta fundamental. ¿Tendremos en el futuro áreas nuevas para una generación de habilidades? Esa es la razón por la que hoy estamos estudiando y tendrás una clase especial hacia el final de este programa sobre neurocuántica, que es la fusión entre cuántica y neurociencias. Porque lo que se ha descubierto es que el cerebro es parte del mundo cuántico. En 1 milímetro cúbico de corteza cerebral, 50.000 neuronas. Si eso no es el mundo de lo pequeño, ¿qué es el mundo de lo pequeño? ¿Es una mera relación de estructuras, una relación biológica? O como hemos visto, es una activación eléctrica que produce energía, que produce electricidad, que produce incidencia, y no solamente entre las células conectadas, sino también en las adyacentes. Por eso te propongo, enciende tu lámpara, enciende tu lamparilla, aplica el encendido de tu lamparilla a resolver cuestiones que están quizá más allá de la lógica encuadrada en la percepción estática y consciente. ¿Cómo puedes dibujar con una sola línea recta para que esa ecuación se vuelva correcta? ¿De qué manera lo logras? Piénsalo, practica y te doy una solución. Una pequeña línea uniendo esos dos extremos del más, se forman 4, 545 más 5. Eso es empezar a trabajar en esquemas de creatividad más amplios. Porque a mayor cantidad y calidad de redes neuronales, mayor inteligencia, mayor capacidad de inteligencia. A las preguntas, a las respuestas.